maestros y maestras a un espacio más de Educación 2020, Desafío y Respuesta. Como siempre, les habla y les da la bienvenida el profesor Jaime Tejeda Navarrete a una temática más de fortalecimiento de su práctica pedagógica. En esta oportunidad, con el tema de las evidencias de aprendizaje desde un enfoque formativo. Temática importante en esta coyuntura que estamos viviendo de educación en una modalidad a distancia frente a la emergencia sanitaria nacional. Abordaremos en esta temática 4 aspectos importantes. El primero, referido a qué son las evidencias de aprendizaje, algunas definiciones, ideas fuerzas sobre su significado. El segundo, qué características tienen las evidencias de aprendizaje, los rasgos más importantes para poder tener luces a qué nos referimos con evidencias de aprendizaje. La tercera pregunta, ¿qué tipo de evidencias de aprendizaje considerar en una educación con modalidad a distancia? Abordaremos algunos tipos de evidencias de aprendizaje que se suelen manejar. Y la cuarta y última pregunta, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje para evaluar desempeño? Que es la parte ya operativa de cómo establecer una evidencia de aprendizaje a partir de ciertos desempeños, capacidades o competencias que queremos desarrollar. Muy bien. Ahora pasamos al espacio de recojo de saberes y para ello hemos preparado 4 preguntas de reflexión que nos gustaría las puedas contestar a partir de tu experiencia personal. La primera, referida a si es lo mismo evidencia de aprendizaje que producto de aprendizaje. ¿Qué opinas de manera personal a partir de tu experiencia? Nos gustaría que puedas responder esa pregunta. Segunda pregunta, ¿la evidencia de aprendizaje encierra una actividad de evaluación? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esta pregunta? También nos gustaría que puedas responderla y por supuesto en algún momento compartirla también con tus colegas. Tercera cuestión previa. ¿Los instrumentos de evaluación se diseñan en base a la evidencia de aprendizaje o es al revés? Las evidencias se plantean en función a los instrumentos de evaluación. ¿Cuál es tu opinión? De igual manera, a partir de tu experiencia, puedes reflexionar sobre esta pregunta y contestar. Y la cuarta cuestión previa, si la evidencia de aprendizaje se establece en base a las competencias, estándares o desempeños, o en base a los 3, o a 2 de ellos. ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien. A partir de estas 4 cuestiones previas, hemos tratado de familiarizarte un poco con algunos aspectos de la temática y ahora vamos a ir desagregando cada uno de ellos. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Para ello hemos seleccionado 2 definiciones que nos ayudarán a clarificar el significado de lo que es una evidencia de aprendizaje. La primera lo hemos extraído de las orientaciones básicas del propio ministerio, donde señala que las evidencias son las producciones o trabajos de los estudiantes, tangibles o intangibles. Claro, productos que pueden ser tangibles, una redacción de ensayo, por ejemplo, o intangibles, el propio ensayo, pero sustentado, ¿no? Por un lado, uno es un producto más palpable y el otro es un producto más del hacer. En ambos casos son válidos, a través de los cuales el estudiante va a demostrar si es capaz de hacer o resolver un problema respecto a ciertas competencias que hemos fijado cultivar en ellos. Por lo tanto, la evidencia se refiere a ello, a esas producciones, ya sean tangibles o intangibles, que va a realizar el estudiante, donde demuestra lo que sabe hacer el estudiante respecto al desarrollo o cultivación de una competencia o un desempeño, que normalmente lo va a hacer resolviendo un problema del contexto social o natural. Otra idea importante es referido a, también de las orientaciones pedagógicas del Ministerio, referido a las producciones y actuaciones que realizan los estudiantes. En estas situaciones o actuaciones, el estudiante va a demostrar un nivel de dominio o de logro del desempeño o aprendizaje que se ha previsto desarrollar en ellos. Por lo tanto, la evidencia también es eso, ¿no? La evidencia te demuestra el nivel de logro o de dominio de un aprendizaje o desempeño
a partir de un propósito que se ha planteado el docente desarrollar en los estudiantes, y donde el estudiante pues va a demostrar ya sea un nivel de dominio alto o superior o logrado o destacado, o un nivel de dominio puede ser intermedio de proceso del desempeño o aprendizaje previsto, o un dominio o un nivel de dominio, diríamos, de inicio, ¿no? O de bajo nivel. Entonces, la evidencia te va a mostrar eso, esos niveles de dominio del desempeño o aprendizaje o niveles de logro que ha alcanzado. A partir de estas dos definiciones, podríamos mencionar algunas características que nos puedan dar mayor amplitud de lo que implica una evidencia de aprendizaje. Por ejemplo, que las evidencias suelen describir aquellas capacidades que pone en juego el estudiante para organizar su respuesta o al resolver un problema. Entonces el estudiante va a demostrar esa combinación de capacidades, habilidades o saberes al resolver un problema, y la evidencia te va a ayudar a describir eso. Otra característica es la valoración de la evidencia, que normalmente se realiza a partir de ciertos referentes planteados en los estándares o los propios desempeños del grado y edad. Por eso es muy importante que una evidencia siempre vaya acompañado de un criterio o aspecto a evaluar. También la evidencia de aprendizaje te describe ciertos aciertos o fortalezas que ha alcanzado el estudiante al desarrollar o cultivar el desempeño o aprendizaje que se ha previsto desarrollar. Por lo tanto, la evidencia te muestra justamente esas fortalezas, aciertos, estrategias que ha utilizado para alcanzar ese nivel de logro en ciertos desempeños, o errores también frecuentes, ¿no?, que comete y sus posibles causas al poder alcanzar ese nivel de dominio del desempeño que nos está mostrando en la evidencia. Entonces, todo ello también es una característica de la evidencia de aprendizaje. Los criterios en una evidencia de aprendizaje también son importantes, porque a partir de ellos se construyen, ¿no? Se construyen también las evidencias. Por ello decíamos que un producto tangible o no tangible, sea una elaboración de un mapa conceptual o la participación en un foro virtual, o sea, implica ciertos criterios, aspectos que se va a tomar en cuenta en esa participación del foro virtual, por ejemplo, o en la elaboración de un informe de investigación o de un organizador visual. Entonces, hay aspectos, criterios que la evidencia debe contemplar, y esa es una característica también. La evidencia, por eso, nos permite saber si los estudiantes han alcanzado o registrado avances, ¿no?, respecto a los propósitos. Y esa es una característica muy importante que nos alcanza también una evidencia. Una vez definidas las evidencias, como lo hemos señalado, se deben precisar los criterios de evaluación, pero a partir de los cuales se van a poder valorar los avances, ¿no?, que la evidencia nos está demostrando. Por ello, repetimos, una evidencia normalmente no va sola en el producto tangible o intangible que nos va a mostrar el estudiante, sino siempre va a estar acompañada de ciertos criterios que va a contemplar esa evidencia al momento que el estudiante elabore el producto tangible o demuestre un producto intangible a través de un saber hacer. A partir de estas características, podemos mencionar varios tipos de evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, la evidencia que nos muestra el conocimiento que tiene el estudiante, el manejo de información, el saber, la comprensión respecto al desempeño o aprendizaje que se ha previsto desarrollar y que tiene que demostrar. Otro tipo de evidencia de aprendizaje, el propio desempeño o el saber hacer, donde el estudiante nos demuestra, ¿no?, su manejo de habilidades, conocimientos, actitudes, a partir de los desempeños que hemos cultivado en ellos, ¿no? Entonces, demuestra todo ese manejo de saberes. Ese es otro tipo de evidencia, ¿no? Una sustentación de ensayo, por ejemplo, ahí te demuestra conocimientos, te demuestra habilidades, te demuestra actitudes. Y por supuesto la evidencia de aprendizaje, donde se muestran productos, ¿no?, tangibles. Eso también es un tipo de evidencia de aprendizaje. Aquí una mirada panorámica de algunos tipos de evidencia de aprendizaje. Evidencia de conocimiento lo puede demostrar en una prueba escrita, por ejemplo, todo el manejo de información, conocimiento que tiene el estudiante respecto al desempeño o aprendizaje
que se ha desarrollado. Una evidencia de hacer, testimonios, sustentación de ensayos, trabajo de campo, etc. Evidencia de ser, comportamientos, prueba de actitudes, autovaloraciones. Evidencia de productos, el objeto que ha creado, en este caso puede ser también un informe, ¿no? O algún servicio prestado, etc., ¿no? Son tipos de evidencias que nos pueden dar luces de que se puede manejar una variedad de evidencias de aprendizaje. ¿Cómo se establece normalmente una evidencia de aprendizaje en una educación con modalidad distancia? Y ya esta es la parte ya más operativa, ¿no? Cómo plantear las evidencias de aprendizaje. Aquí nos ayuda mucho estas dos preguntas. La primera, ¿qué esperamos que los estudiantes demuestren? Por supuesto, desempeños. Por supuesto, el aprendizaje que ha alcanzado, lo que sabe hacer. O el nivel de dominio de una competencia. ¿Y a través de qué nos demuestra eso? A través de un producto, trabajo o situación de aprendizaje que pueda evidenciar ese nivel de dominio del desempeño. Estas dos preguntas nos pueden ayudar a establecer evidencias de aprendizaje. ¿Y cómo se establecen? No se establecen de manera aislada, para comenzar, ¿no? Una evidencia de aprendizaje toma como referente ciertos propósitos macros, ¿no? En este caso, la competencia es un referente importante para poder establecer una evidencia de aprendizaje, que de alguna forma va a demostrar el dominio también de la competencia, el nivel de dominio de una competencia. Toma como referente la capacidad que tiene que demostrar el estudiante cuando a través de una acción demuestra el desempeño que ha alcanzado. Y a través de la evidencia lo expresa de manera específica. Entonces, la capacidad me va a dar luces de algunos aspectos, criterios que voy a contemplar al momento que el estudiante me demuestre el desempeño a través de una evidencia. Por supuesto, también los desempeños, que es la acción observable que vamos a contemplar, donde el estudiante va a hacer uso de sus saberes, habilidades, conocimientos, actitudes al resolver un problema expresado en una situación significativa del contexto social o natural, y donde el estudiante va a tener que demostrar el nivel de dominio que tiene de ese desempeño. Por eso el desempeño es un referente también de la evidencia, y va a dar obviamente orientaciones, luces, referentes, para que la evidencia sea lo más objetivo, claro y preciso, ¿no? Donde el estudiante va a demostrar ya de manera concreta a través de un producto tangible o no tangible el nivel de dominio de este desempeño. Y por supuesto la evidencia, ¿no? Ya ahí se elabora el producto, se desarrolla el hacer que demuestra el nivel de dominio del desempeño. Y esta evidencia, la información que nos va a mostrar a través de sus acciones el estudiante, se registra en un instrumento. Ese instrumento de evaluación puede ser una lista de cotejo, por ejemplo. Por dar un ejemplo, ¿no?, de cómo se establece la evidencia de aprendizaje, podríamos mencionar que para establecer una evidencia en el área de comunicación, tercer grado primaria, por decir, en la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, va a tomar como referente también el docente al momento de plantear la evidencia las capacidades que están referidas a la adecua del texto a la situación comunicativa, o si el estudiante organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, o si reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Estos son como referentes, aspectos que tiene que demostrar el estudiante en el desempeño, y por lo tanto plasmarlo en la evidencia. El desempeño adecua el texto, ya sea fichas de biblioteca de aula o en un aula virtual, o carteles con nombres para ambientar el aula, o las reuniones o pautas para evaluar el cumplimiento de las normas o acuerdos de convivencia en una sesión virtual, por ejemplo. Y esta adecuación del texto lo hace a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual, y para ello recurre a su experiencia y a algunas fuentes de información complementaria. Así está planteado el desempeño, ya precisado por el docente y cultivado y desarrollado por el estudiante. Y la evidencia que me podría ayudar a verificar y valorar el nivel de logro o de dominio de este desempeño podría ser
que el estudiante elabore fichas para los textos de la biblioteca virtual o del aula, las cuales contienen información según cada tipo textual. Y para esto, adecúa el texto a la situación, organiza las ideas de forma coherente y reflexiona sobre el contenido de dicho texto. Como ven, la evidencia, es decir, el producto de la evidencia, tangible en este caso, va acompañada de ciertos criterios, aspectos que me va a tener que demostrar en esa evidencia el estudiante respecto al desempeño, capacidades y la competencia. Y por supuesto, la información de esta evidencia se registra en un instrumento de evaluación, como la lista de cotejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo establecer las evidencias de aprendizaje. Ahora presentaremos algunas pautas que nos puedan reforzar un poco esta idea de cómo establecer evidencia de aprendizaje. Recuerden entonces que no va sola la evidencia, sino va acompañada de ciertos referentes. Referentes que toman en cuenta las competencias, capacidades y los propios desempeños, hasta la propia situación significativa que tiene que ver con el problema que vamos a plantear a los estudiantes, donde va a tener que demostrar el desempeño a través de la evidencia. Por supuesto, estos van a ser referentes que encierran criterios. El propio desempeño va a ser la acción observable, donde va a demostrar el manejo de todos estos criterios y el propio aprendizaje que se ha planteado. Y la evidencia, donde se va a especificar a través de un producto tangible o no tangible el nivel de dominio justamente de ese desempeño. Y se registra a través de una lista de cotejo. ¿Qué esperamos que los estudiantes demuestren entonces? Desempeños a partir de ciertos criterios referentes y por supuesto mediante una evidencia concreta. Ese es un producto, ya sea tangible o no tangible. Aquí mostramos algunos ejemplos más que pueden reforzar tu manejo respecto a la evidencia de aprendizaje. Por decir, el área de educación física, grado tercero y secundaria, competencia, asume una vida saludable. Capacidades que se toman como referente, comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura, higiene personal y del ambiente y la salud, e incorpora prácticas que mejoran tu calidad de vida, que serán referentes a tomar en cuenta en el desempeño y por supuesto en la evidencia. Desempeño ya precisado, realiza un análisis y reflexión crítica sobre los centros de expendio de alimentos dentro y fuera de la institución educativa, como el kiosco del colegio, el comedor escolar, el mercado del barrio, optando por aquellos alimentos beneficiosos para su salud y el ambiente. Como observa, aquí ya el desempeño está precisado. ¿Cuál sería su evidencia? Que el estudiante puede elaborar un mapa conceptual sobre el expendio de alimentos en el kiosco y comedor escolar y mercado de la comunidad, estableciendo relaciones entre aquellos alimentos y actividades físicas que mejoran su calidad de vida, haciendo uso de herramientas digitales como el MapTools, que son herramientas para elaborar mapas conceptuales. Entonces, esta evidencia, como ven, muestra el producto tangible que va a tener que demostrar que maneja el estudiante, pero respecto a ciertos criterios que están en función al desempeño precisado y a las capacidades y competencias que se han señalado en el área. Esta es una forma de establecer evidencia de aprendizaje. Otro ejemplo podría ser del área de comunicación, que hemos mostrado hace unos momentos, grado tercero y primaria, competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna, las capacidades mencionadas anteriormente y el desempeño que hemos señalado de adecua el texto, ¿no?, a la situación comunicativa. La evidencia que hemos señalado, que elabore fichas para los textos de la biblioteca virtual del aula, por ejemplo, las cuales contienen información según cada tipo textual y para esto adecua el texto a la situación, organiza las ideas de forma coherente y reflexiona sobre el contenido de dicho texto, considerando el uso de herramientas digitales como el WhatsApp, Google Drive o el Telegram, que son aspectos o criterios que acompañan al producto tangible que ha elaborado el estudiante, donde demuestra el nivel de dominio del desempeño. Otros ejemplos podrían ser de DPCC, segunda y secundaria, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, capacidades, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promuevan el bienestar común, desempeño ya precisado, delibera sobre asuntos públicos, prevención comunitaria frente al COVID-19, por ejemplo, y otros, cuando obtiene información de diversas fuentes, sustenta su posición sobre la base de argumentos y aporta a la construcción de consensos que contribuyen al bien común. Ahí están los criterios que acompañan al producto de la evidencia, del desempeño en este caso, ¿no? La evidencia
sustenta su punto de vista sobre el asunto público y la cultura de prevención comunitaria frente al COVID-19 a través de su participación en el foro virtual, considerando el uso de información de diversas fuentes, la presentación de argumentos y propuestas que contribuyen al bienestar común. Como ven, está la acción, el saber hacer de la evidencia, sustenta su punto de vista, pero está contemplando también aspectos o criterios que se desprenden del propio desempeño y por supuesto de las capacidades y competencias. Otra forma de establecer evidencia de aprendizaje. Ahora te toca a ti, te vamos a invitar a que puedas realizar este ejercicio ya personal desde tu experiencia o práctica educativa institucional. Colocas el área, el grado, la competencia, las capacidades a tomar en cuenta, el desempeño ya precisado y por supuesto la evidencia que te va a ayudar a verificar el nivel de logro de ese desempeño. Y mencionas un nombre de instrumento de evaluación que te ayudaría a registrar esa información. Muy bien, te invitamos a resolver y poner en práctica lo compartido el día de hoy.